Bueno, saludos a todos. Mi nombre es Henry Castillo, soy doctor en neurociencia cognitiva, máster en neurociencias, especialista en neuropsicología clínica y forense, y hoy vamos a dar continuidad con nuestro curso de neurocriminología. Hemos venido hablando acerca de diferentes tipos de acciones violentas y personas disfuncionales en el campo del tema forense y jurídico. Hemos hablado de los psicópatas organizados, hemos hablado de los psicópatas desorganizados, hemos hablado de los psicóticos, hemos hablado de los pedófilos y hemos hablado también de otro tipo de personas que tienen comportamientos violentos y que son un peligro para la sociedad. Pero hoy el tema pasa por un caso bastante conocido por toda la sociedad, pero muy poco punible o muy poco imputado por los órganos de la justicia. Vamos a hablar de los psicópatas de cuello blanco, es decir, vamos a hablar de esas personas que cometen daños contra la propiedad pública, que tienen conductas de corrupción y que llamamos también delincuentes de cuello blanco. A través de este viaje del día de hoy, por la psicopatía corporativa, vamos a ver su perfil criminal, vamos a tocar el tema del liderazgo malverso y finalmente caeremos un poco a entender también lo que es el crimen organizado y los narcotraficantes. Adelante. Para comenzar entonces esta reflexión de neuropsiquiatría forense, tenemos que hablar de esta cantidad de personas, de criminales de cuello blanco. Estos criminales empezaron a ser estudiados en la década del 40 del siglo pasado. Sin embargo, fue hasta los trabajos de John Hart que se puso de manifiesto y de interés científico para la comunidad de investigadores el determinar cuál es el perfil que se establece para este tipo de criminales. Robert Hart nos decía en una frase lo siguiente: no todos los psicópatas están en la cárcel. Hay muchos en los consejos administrativos y en los comités ejecutivos de las empresas. A lo cual yo agregaría también que hay muchos de estos psicópatas y corruptos que están en la política, en las gobernaciones, que son gestores de administración pública y que hacen un daño fuerte a la sociedad. Los psicópatas corporativos fueron inicialmente descritos por investigadores como Klitschko y Linkin en 1941. Ya ellos para ese entonces habían empezado a detallar los denominados casos prototípicos de psicopatía corporativa o delincuentes de cuello blanco. Aunque realmente la popularización de este tipo de psicópatas y delincuentes se vino a dar a partir de los estudios de Robert Hart después del año 2003-2004 y se popularizó ante la gran cantidad de fraudes y estafas que ocurrieron y que precedieron al inicio de la gran recesión del año 2008. Desde entonces se ha empezado a hacer una fuerte carga mediática. Los medios de comunicación y el periodismo han venido esclareciendo casos y han venido denunciando casos sobre este tipo de corrupción. Y desde ese momento también se ha empezado a desarrollar investigación científica sobre los delincuentes de cuello blanco. Actualmente, si revisamos o hacemos un metaanálisis de lo que está ocurriendo con los investigadores científicos, encontramos que hay alrededor de 5 líneas de investigación que están estudiando. Primero de ellos, las diferencias ocupacionales y académicas de estos personajes. La segunda línea tiene que ver con la agresión en el lugar del trabajo. Una tercera línea de investigación tiene que ver con la toma de decisiones éticas en el mundo empresarial. Una cuarta línea de investigación son los denominados delitos de cuello blanco en la totalidad de su extensión y por último una línea de liderazgo malversado. Los psicópatas corporativos podemos definirlos como aquellos denominados psicópatas exitosos. Como hemos visto en cursos anteriores, los psicópatas en la mayoría de los casos no alcanzan una vida exitosa, no alcanzan a desarrollar un proyecto de vida, no alcanzan a desarrollar una estructura de familia ni un grupo de redes sociales de forma permanente y profunda. Sin embargo, este tipo de psicópatas
este que llamamos el corporativo, el delincuente de cuello blanco, lo podemos denominar como un psicópata exitoso. Tiene tanta capacidad de planeación, tanta capacidad de función ejecutiva, que puede desarrollar perfectamente relaciones relativamente duraderas, puede desarrollar estructuras de familia y puede desarrollar una vida relativamente exitosa en el mundo social. Sin embargo, esto se puede dar más a corto a mediano plazo, porque finalmente este tipo de personaje termina también en unas condiciones de rechazo social, de desvinculación social y de alteración de la funcionalidad de la dinámica familiar. Estos psicópatas se refiere a un conjunto de rasgos que tienen una condición de antisociales, pero que no son tan espectaculares, ni tan violentos, ni tan llamativos de los medios de comunicación. Muchas veces los resultados de sus acciones son menos perniciosas en términos de lesiones físicas, son más planeadas y menos visibles a la luz de la opinión pública. ¿Cuáles son los síntomas centrales de estos psicópatas de cuello blanco? Primero, presentan un encanto superficial. Son personas que generalmente sonríen, son personas con capacidad de interacción social, son personas que presentan cierto encanto en las relaciones sociales, son personas muchas veces simétricas facialmente, lo cual le dice al cerebro del interlocutor que es una persona confiable, se visten muy bien, huelen muy bien, generalmente están asociados con elementos de lujo, con autos de lujo, marcas de lujo, lo cual muchas veces por un efecto psicológico llamado el efecto halo, las personas tienden a verlas como confiables, como personas transparentes. El segundo síntoma que presentan los psicópatas de cuello blanco es esa excelente capacidad para el engaño. Tienen una sorprendente habilidad para lograr que las otras personas le crean cosas que finalmente van a ser estafas o engaños. Un tercer síntoma que los caracteriza es la presencia de la gran locuacidad, capacidad para el lenguaje. Son personas con dominio del discurso oral, son oradores y son personas que tienen en el dispositivo de la palabra un gran poder. Esto les permite ir al cuarto síntoma central, que es la capacidad de manipulación y de persuasión. Son personas que pueden y manejan capacidades de persuasión psicológica con fines de manipular a las otras personas. Otro de los síntomas es el nivel de atrevimiento en su comportamiento. Gustan de la adrenalina, gustan de las cosas riesgosas y por eso se les dice también personas con afición al riesgo. Tienen cierta adicción al riesgo. Y por último, dentro de los síntomas centrales está la ausencia de culpa, la ausencia de remordimiento y al final una apariencia de total inocuidad. Es decir, son personas que parecieran que no pueden hacer daño o que no quieren hacer daño. Estas características les ayudan a ellos a adaptarse a los exigentes ambientes empresariales y financieros sin que afloren los rasgos más conflictivos de su personalidad. Desde los años 40 y 50 del siglo pasado se empezaba a investigar a estos psicópatas corporativos. Ellos, en un estudio realizado por Clechy y otros colaboradores, encontraron que este tipo de personas, cuando son jefes empresariales, se caracterizan por la presencia del acoso laboral, otro concepto que tradicionalmente ha sido llamado mobbing. Son personas que son altamente críticas a nivel público de sus propios empleados. Tienen tratos desconsiderados con sus equipos de trabajo y las personas que tienen a su liderazgo. Ponen en tareas peligrosas y en condiciones inaceptables a sus trabajadores y son violadores flagrantes de las normativas laborales vigentes. Según esta investigación de Clechy, que se denomina la máscara de la sanidad, el 93.7% de los empleados informaron que estos psicópatas corporativos, cuando eran jefes, presentaban abusos hacia ellos. Eso es una cifra supremamente alta cuando se compara con otro tipo de líderes administrativos y empresariales. El 26% del total de las incidencias de los acosos laborales denunciados contra jefes en empresas se deben justamente a psicópatas corporativos. Ahora hablemos un poco del liderazgo psicopático. Según esta investigación de Robert Hart y Babiek, que se publicó en el año 2010, se descubrió que estas personas son definidas como peores aliados, los peores aliados que se puede tener en un puesto de trabajo.
los peores aliados para los equipos de alto desempeño. Son personas que fueron definidos como poco leales y poco éticos. Sin embargo, al mismo tiempo, las personas que los valoraron le dieron puntuaciones destacadas en conceptos como visión estratégica, capacidad creativa e innovación, así también como unas excelentes, buenas dotes de comunicación. Hablemos un poquitico entonces ahora del cerebro del estafador. ¿Qué sabemos sobre eso? En un estudio realizado por el famoso investigador Adrian Raine, publicado en el año 2012, en donde estudió la estructura del cerebro de los estafadores recurrentes, encontró que el grosor de la corteza de estas personas en un grupo de sujetos entre 21 y 46 años, cuando se compararon con criminales de delitos entre comillas sucios, se encontraron cambios diferenciales en el cerebro de los delincuentes sucios o delincuentes o psicópatas violentos con respecto a este tipo de psicópatas de cuello blanco. Generalmente las personas que son propias de este tipo de delitos de cuello blanco están asociados con delitos informáticos, fraudes o estafas a personas y empresas, tendencia al engaño a las agencias del Estado para cubrir el desempleo. También estafan a estas agencias por el tema de ayuda social. Usan fraudulentemente las tarjetas de crédito y los cheques bancarios y tienden a hacer engaño al Ministerio de Hacienda para conseguir retornos indebidos. Evaluó el cerebro de los estafadores a través de pruebas neuropsicológicas. Se encontró que ellos tenían mejores puntajes en las pruebas de función ejecutiva. La función ejecutiva es un concepto derivado de la neuropsicología que nos habla de la capacidad para planear, para programar, para prevenir, para establecer de forma organizada en el tiempo planes de acción. Entonces, los cerebros de los estafadores presentaban mejores puntajes en esta función ejecutiva y también presentaban mejores puntajes en los test de vigilancia, en los test de atención y sostenimiento atencional. Todo esto medido a través, es decir, de la actividad electrodérmica de la piel, que tiene que ver con un marcador de los procesos de atención y sostenimiento de la atención. En la parte de la estructura cerebral se encontró un mayor grosor de la estructura prefrontal del área ventromedial y en lo que tiene que ver con la circunvolución frontal inferior. La circunvolución frontal inferior se ha asociado en algunos casos con el tema de las automentiras, la capacidad de mentir también, y ellos se encuentran con un grosor aumentado a este nivel. Otros hallazgos adicionales de menor impacto fue también cambios en la estructura temporoparietal y en la corteza premotora y somatosensorial. Estos psicópatas corporativos, a diferencia de los psicópatas violentos, tienen capacidad para controlar su impulsividad, no son desinhibidos de forma violenta, no tienden a ser impulsivos ni cognitiva ni comportamentalmente, tienen mejores capacidades de elaboración de estrategias cambiantes y de control de impulsos, lo cual puede suponer una ventaja obvia para perpetrar delitos y crímenes que dejen poco rastro o ninguno incluso. Mayor talento tienen estas personas para mentir y también se ha encontrado que ellos pueden eludir con mejor éxito las pruebas que miden la detección de mentiras a nivel psicofisiológico y neurofisiológico. Actualmente tenemos tres grandes estrategias para medir la transparencia o la tendencia a la mentira, como son las pruebas de poligrafía, como son las pruebas del estrés de voz y la pupilografía. Se ha dicho de paso que las pruebas que mejor actualmente se comportan para detectar personas con tendencia al engaño es la medida pupilográfica, que es la menos controlable de parte de los seres humanos. Vamos a ver también qué estudios científicos tenemos a nivel de lo que es el crimen organizado, a nivel de lo que son los denominados narcotraficantes, crimen organizado y narcotraficantes. En este sentido, han habido unas investigaciones interesantes de parte de la Universidad Autónoma de México. La doctora Ostrowski realizó una investigación sobre carteles mexicanos en cárceles de ese país y publicó una investigación denominada Perfiles neuropsicológicos de miembros del crimen organizado y de las organizaciones narcotráfico. A través de este estudio, la doctora Ostrowski y su equipo de trabajo aplicaron una serie de instrumentos, dentro de ellas una entrevista psicológica,
una historia clínica de las personas, un perfil judicial a partir de los expedientes, se aplicó la prueba para medir la tendencia a la psicopatía, que es la prueba de Hart, que se llama la PCL-R. Se utilizó una batería neuropsicológica llamada el Banfer y se trató de determinar qué diferencias habían en diferentes actores del narcotráfico. Dentro de estos actores tenemos obviamente lo que llamamos los patrones o digamos los líderes, tenemos también los que lavan el dinero, tenemos los que operan en sistemas de vigilancia, tenemos los ejecutores que son como los sicarios. Ellos lo que hicieron fue evaluar a través de esa prueba de psicopatía de Hart los dos factores de personalidad psicopática que define él, que finalmente los convierte en 4, que es el factor 1 o factor interpersonal y afectivo, que se caracteriza por la crueldad, la falta de empatía, la manipulación, el afecto superficial y la irresponsabilidad emocional, y el estilo de vida socialmente desviado, caracterizado por falta de objetivos realistas a largo plazo, la necesidad de estimulación continua y constante, la impulsividad, la delincuencia y la versatilidad criminal. Eso lo hicieron entonces en un grupo de sujetos y lo compararon con otro grupo de controles. Lo que ellos vienen encontrando dentro de la aplicación de las pruebas neuropsicológicas, en este caso de la batería del Banfe, es que los jefes, es decir, los denominados líderes de los carteles del narcotráfico y los sicarios, tenían mucho más tendencia a la psicopatía que los demás actores, como por ejemplo los vigilantes o los lavadores de dinero. Entre ellos se detectó también una relación inversamente proporcional entre el aumento del puntaje de la psicopatía de la prueba PCL-R con respecto al índice del funcionamiento de la corteza orbitofrontal. Los sicarios, por ejemplo, presentaron más disminución de las pruebas que medían las funciones ejecutivas, y los capos y sicarios cumplían criterios de psicopatía en toda la gama de las métricas medidas, mientras que los blanqueadores de dinero, es decir, los lavadores, se ajustaban muy bien a la descripción de psicópatas de éxito. Esto nos deja unos elementos importantes y una perspectiva en los temas de investigación hacia el futuro. Ya hoy día no solamente hablamos de los psicópatas violentos, los psicópatas organizados, los pedófilos, sino que también empezamos a hablar de los agresores sexuales y en este caso de los delincuentes de cuello blanco.